¿Qué es más importante? A ver, quiero oír respuestas. ¿Qué es lo más importante? ¿La libertad o la igualdad? ¿Hay alguno que diga la igualdad? Qué bien. ¿Saben dónde todos somos iguales? Absolutamente iguales, por fin, en el cementerio. La vida es desigual. Unos somos melenudos y otros somos calvos y otros son calvos. Mira qué bien bonita melena tengo yo. Unos somos sanos y otros más enfermizos. Unos somos más listos y otros somos más tontos. Unos somos más ágiles físicamente y otros menos ágiles. ¿Qué le vamos a hacer? No es culpa de él, pero nació así. O tiende a ser muy gordo y no puede correr. Entonces, todos somos desiguales. Gracias a Dios. Si todos fuéramos iguales, el mundo sería para suicidarse, de aburrido. En el siglo XVIII, en la Revolución Francesa, y poco más tarde después, los llamados socialistas, de todo tipo que hay, dijeron, no, pero no basta con ser iguales ante la ley, iguales en la naturaleza, iguales ante Dios. Tenemos que ser iguales de logros. O sea, que todos tengamos más o menos el mismo ingreso, que todos tenemos más o menos el mismo tipo de casa, que todos tenemos más o menos la misma marca de auto, que todos tengamos más o menos 5 pantalones los hombres y 35 blusas y faldas las mujeres. Bueno, entonces, logros. Esa es la igualdad que empobrece. Esa es la igualdad que empobrece. ¿Y por qué esa igualdad va a empobrecer? Si al fin y al cabo todos vamos a tener lo mismo. No tendría por qué ser pobres. Todos tendremos, pero muchos pantalones, muchas camisas, muchas blusas, muchas faldas, muchas no sé qué, relojes, muchas pastas de dientes, lo que fuera. Entonces, ¿por qué va a ser necesariamente la igualdad de logros empobrecedora? Por una sola y principal razón. Porque para que todos seamos iguales en lo que consumimos, en lo que usamos, en cómo nos vestimos, en las casas que tengamos, que es lo que se ha tratado de lograr, para que todos seamos iguales hay que suprimir la libertad. Se han hecho muchos intentos de igualar a todo el mundo. Muchos. Porque a quién no le da pena ver a la gente en los barrios marginales. A quién no le da pena ver un niño pidiendo limosna. A quién no le da pena ver una mujer que no puede pagar la medicina de sus hijos. A quién no le da pena a un hombre que esté sin pierna y no puede tener tratamiento médico como los demás porque no tiene dinero. A quién no le da pena el sufrimiento ajeno. Bueno, a menos que sea un monstruo, todo el mundo se compadece y quisiera que eso desapareciera. Y hay que hacer algo para ayudar a esa gente. Pero no hacernos iguales. ¿Por qué? Miren, les voy a dar un ejemplo, porque ustedes son muy jóvenes, estoy partiendo de ese supuesto, que ustedes son muy jóvenes. Yo soy más joven que ustedes, pero tengo más experiencia de juventud. En Camboya, entre los años 75 y 79, hubo un gobierno comunista que se llama popularmente los Khmers Rouge. Khmers es el pueblo de los cambodianos en su lengua. Rouge es francés, rojo, comunista, porque Camboya era colonia francesa y el idioma oficial era francés. Bueno, Khmer Rouge. 4 años gobernaron. Y hicieron el intento más heroico que se ha hecho para igualar a todos. ¿Sabe cómo lo hicieron? Sacaron a todo el mundo de las ciudades y a todo el mundo le pusieron a trabajar en lo mismo, en el campo. Y el que se resistía
lo mataban. El que usaba corbata era desigual, lo mataban. El que tenía un título universitario era desigual en un país de analfabetos, lo mataban. El que tenía un automóvil, lo mataban. Y entonces a todos se les asignó por el gobierno casas, ropas, comida, por igual a todos. Y en 4 años exterminaron a la tercera parte de la población. Tenían 6 millones de habitantes, mataron a 2 millones. En 4 años. Si hubiera durado otros 4 años, ya no queda ningún cambodiano, excepto el último asesino, que tal vez no se suicida al final. Ese es el intento moderno, contemporáneo, de la época de sus papás, más serio que ha habido para la igualdad total. Ha habido otros muchos intentos para otra igualdad no tan total, en la Unión Soviética, que se derrumbó en el 89, y en muchos otros países. Todavía existe el intento por una igualdad, aunque no total, en Cuba, que fue rica y ahora es pobre. Y en la Corea del Norte, que nunca fue rica y que siempre sigue ha sido pobre. El sur, Corea del Sur es rica y salió de la pobreza. Corea del Norte sigue siendo pobre, donde todos son iguales, pobres. Por eso les dije que la igualdad más completa que existe, la ideal y la perfecta, es el cementerio. Mientras haya vida, habrá desigualdad. Ahora, si matas, todos somos iguales. ¿Y por qué de nuevo? Porque lo que mantiene al hombre en vida es ser libre. Si yo no soy libre y dependo de la buena voluntad del otro, y el otro está de mal humor hoy, me liquida. Punto. Si yo no soy libre, mi vida está en peligro. Como lo eran los esclavos. Me faltaste el respeto, denle 30 azotes. Sí, pero si le das azote, está delicado de salud, se va a morir, que se muera. Es más, ustedes son jovencitos, pero yo sí viví indirectamente la experiencia de los campos de concentración de los alemanes nazis. Yo estudié en Alemania y he visto algunos de los campos de concentración. En los campos de concentración en Alemania, la esperanza media de vida del que ponían a trabajar en el campo era 6 meses. Y a los 6 meses había muerto por los maltratos y el hambre. Pero antes de llegar al trabajo, otros muchos que no podían trabajar eran mandados directamente a las cámaras de gas, entre ellos niños. 1 millón de niños murieron en las cámaras de gas. 12 millones en total. 6 millones de judíos, 6 millones de no judíos. Igual se calcula que en los campos de concentración de la Unión Soviética murieron alrededor de 35 millones de personas de Stalin. ¿Y por qué esa gente moría como moscas? Entraban al campamento y a los meses ya estaban muertos. Bueno, primero, no tenían libertad. Eran esclavos. Pero ahora viene la pregunta, ¿y por qué no tenían libertad? No tenían libertad porque no tenían propiedad, ninguna propiedad. No tenían nada con qué defenderse. Pero ¿qué definía al esclavo en la ley? Aquel que no tenía derecho a tener alguna propiedad, acceso a la propiedad. Si tú no tienes con qué defenderte porque es tuyo, tu vida está en peligro. Cualquiera te puede matar. Tú tienes que tener la libertad suficiente para saber comprar los medios para defender tu vida. Pero para comprar los medios para saber defender tu vida tienes que tener algo tuyo. Le voy a decir, Cuba, ¿por qué los cubanos no se rebelan? Porque lo primero que hizo en el 61 Fidel Castro fue suprimir la propiedad privada en Cuba. Entonces,
¿En qué periódico privado vas a protestar contra Fidel Castro si él, el Estado, o él como el Estado, es el dueño de los periódicos? Todos. ¿En qué radio vas a hablar si él es el dueño de todas las radios y nadie en privado? ¿A qué policía vas a pedir auxilio si el policía obedece a él también? Y tú no tienes manera de portar armas. Está prohibido que tú compres armas y las portes. Está prohibido, hasta hace un año, que Raúl Castro lo cambió, estaba prohibido la compra de celulares. Y todavía está controlado la de computadoras. Pero lo que es más interesante, tú trabajas en Cuba como en todas partes y te pagan un sueldo pequeñito, bajo, muy inferior al de antes, pero te pagan. Entonces tú puedes comprar comida para comer para ti y tu familia con tu sueldo. No. Para poder comprar para tu familia con el sueldo que tú ganaste, tú tienes que tener una tarjeta de racionamiento. Y si el Comité de Defensa de la Revolución, que controla a los vecinos del barrio, dice que tú eres demasiado charlatán y que hablas muy mal del gobierno, te retiran la tarjeta de racionamiento y ahora a ver cómo tú te alimentas tú y tus hijos. Entonces, no digo nada, no hago nada. O como decía alguno, si quieres evitar la crítica, no digas nada, no hagas nada, no seas nada. Entonces nadie te critica. Pero si tú haces, si tú dices, si tú eres algo, en Cuba te fusilan. Y para eso no te tienes resistencia porque no tienes con qué defenderte. Nada es de los ciudadanos. Tu casa, si esta es la casa tuya, mira, tú tengo un título ahí, casa. Muy bien, molestas al dictador. El dictador dice, la casa esa, que se la den a otro. Se acabó tu casa, ya no es tuya. Así eran los esclavos antes. El esclavo no tenía nada, ni su comida, ni su ropa, ni el cuidado de su salud. Todo dependía del amo. Entonces no se podía rebelar, porque el amo simplemente le retiraba la comida o lo mandaba a azotar o lo mandaba a matar y no le pasaba nada. Entonces hoy día todavía hay esclavos en los países totalitarios como Corea del Norte, como Cuba, como Sudán, donde nadie tiene con qué defenderse. Ustedes habrán oído hablar de Espartaco. Espartaco era un esclavo romano. Si lo quieren tomar así un poquito, entre los años 70 y 65 antes de Cristo. Y se rebeló con unos 35,000 esclavos más. Y tardaron los romanos 2 años en aplastarlos militarmente. Siempre todos los defensores de la igualdad dicen, a ver, hay esclavos que se pueden rebelar. No hay tal cosa. Lo que pasaba es que Espartaco era gladiador. Y según el derecho romano, los esclavos, los gladiadores eran esclavos. Pero según el derecho romano, el esclavo tenía un derecho de propiedad que le llamaban peculium sobre sus armas. Y solo porque tenían sus armas se pudieron rebelar. Si no hubieran tenido armas, tampoco se rebelan. Entonces, las sociedades que aspiran a igualar a todos, a hacernos a todos iguales, que aburrido y que monótono, sacrificando la libertad, para poder llegar ahí, tienen primero que sacrificar o eliminar la propiedad privada. Y ustedes lo que ven en Venezuela es cada vez más leyes, más intentos por suprimir la propiedad privada en Venezuela y hacer que todo sea público, como lo hizo Fidel Castro hace 40, 50 años en Cuba. Y en la medida en que un gobierno, un Estado, un político, un partido, una corriente de opinión aboga en favor de reducir, acabar o aplastar o
simplemente con impuestos terminar la producción privada, están debilitando la libertad con la cual tú puedas defender tu vida. Y ustedes ven entonces que todo esto que dice, sí, abajo los ricos, quitémosle a los ricos y le damos a los pobres, lo pueden hacer primero debilitando la propiedad de los ricos para que no se puedan defender. Entonces todos somos pobres, iguales. Cuando tú debilitas el derecho de la propiedad en los pobres, no digamos en los ricos, ya los está llevando a la esclavitud. Ya los haces esclavos. Cuando se dice, hagámonos todos iguales, porque eso de que haya ricos y haya pobres, de que haya alfabetos y analfabetas, de que hay lo que sea, residencias y chozas, gente que duerme en la calle, eso es insoportable. Por supuesto que se puede corregir, pero no es haciéndonos iguales a todos. Porque la igualdad se puede lograr solo. Fíjense lo que les voy a decir. Estoy abierto a cualquier crítica, a cualquier medio contrario. La igualdad entre ustedes y entre todos solo se puede conseguir hacia abajo, quitando a los que tienen, pero no hacia arriba. Hacia arriba solo puede la gente lograr riqueza si es libre, si tiene acceso al derecho de propiedad. Entonces sí, si no, no. Bueno, la pregunta era, ¿y por qué somos pobres en América? Bueno, hemos sido ricos cuando hemos aceptado ser desiguales y que lo que se logre cada uno sea producto de su esfuerzo libre y de la propiedad que pudo acumular libremente. En la medida en que los gobiernos nuestros han frenado y siguen frenando la actividad libre de los hombres, quitándoles la propiedad para que no puedan ser tan libres, nos hemos empobrecido. O sea, no es solo cuestión de que nunca hemos sido ricos, siempre fuimos pobres. No, señor. Hemos sido ricos muchas veces. Pero vienen entonces los políticos y dicen, no, vamos a redistribuirlo para hacerlo todo el mundo igual. Eso empobrece. Entonces, el carácter para aceptar que si yo quiero ser próspero, que si yo quiero ser rico como aquel y como el otro y como el de más allá, yo tengo que lograrlo por mi propio esfuerzo, con mis propios medios, libremente. Ese carácter se ha debilitado en nuestra América. Y en la medida que se ha debilitado en nuestra América, volvemos a ser pobres. No hay mejor manera de crear riqueza que competir libremente por crear riqueza. Competir libremente, igual que ustedes compiten por notas en la escuela, igual que ustedes compiten por medallas en los deportes, igual que ustedes compiten los varones entre sí por ganarse la muchacha de la cual dos están enamorados. Y por supuesto las muchachas también compiten entre sí para atraerse los varones que tal vez el que más está de ella enamorada. Bueno, todos estamos compitiendo pacíficamente, con respeto para las reglas del juego, con cariño para los adversarios en la competencia, pero tenemos que competir. Bueno, pero los resultados van a ser desiguales. Pues claro, van a ser desiguales. La vida es desigual. La única igualdad que interesa es la ley, que el que la hace la paga por igual. Ahí todos debemos ser iguales.